Bueno, vamos a hablar acerca de tractografía y cómo podemos utilizar la información que nos dan las imágenes sensibles a difusión para inferir características microestructurales que tiene el tejido. Algunos de los conceptos que voy a decir ya fueron abordados por el Dr. Gareth Ball, así que me hizo el favor y no tengo que repetir absolutamente todo. Entonces algunas cosas me las voy a pasar más rápido de lo que había planeado originalmente, pero si hay alguna duda pues me comentan. El chiste de las imágenes de difusión es que somos capaces de medir la velocidad, el coeficiente de difusión a la que va el agua. Esto es agua moviéndose en agua, no es a través de un gradiente de concentración ni nada, es agua moviéndose en agua, y como en nuestro cerebro hay mucha agua, pues es muy fácil. Si el agua está colocada sin ninguna barrera, se va a comportar de manera isotrópica, es decir, se va a mover hacia todos lados igual, pero la velocidad con la cual se mueve, pues obviamente puede deberse a la temperatura a la cual están esas moléculas de agua o la viscosidad del medio. Aquí tenemos una simulación de 50 moléculas de agua que se están moviendo aleatoriamente. Le llaman una caminata aleatoria, random walk, movimiento browniano, todos son términos equivalentes, borrachos caminando también. Y lo que vemos abajo es la manera matemática en la que podemos describir este movimiento aleatorio. Si bien no podemos describir la trayectoria de cada una de esas moléculas, podemos describir matemáticamente su comportamiento, y es muy sencillo. En una sola dimensión sería esta curva, ¿sí? Que es una curva normal, y pues mientras más lejos esté del centro donde empezaron a caminar estas moléculas de agua, pues es más improbable que las veamos. Y mientras más tiempo le demos, pues más probable va a ser que lleguen cada vez más lejos. De esta manera lo podemos ver así a lo largo del tiempo. Tenemos, imagínense, una tinta, ¿no?, que empieza a difundir, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues todos conocemos el experimento en el que el vaso termina totalmente tintado de nuestra tinta. Ahora, ¿cómo podemos medir esa velocidad con la que la tinta se fue difuminando en nuestro vaso a través de resonancia magnética? No tiene caso que nos metamos en los detalles. Lo hacemos mediante una secuencia específica de pulsos, mediante la cual codificamos a las moléculas de agua en su posición original, les damos un tiempo para moverse y después les preguntamos ahora ¿dónde están? ¿Sí? Y dependiendo de dónde estén, nos van a dar más o menos señal. Baste decir que mientras más rápido se hayan movido a favor de la dirección con la cual nosotros estamos sensibilizando nuestra imagen, mientras más rápido se muevan, más señal perdemos. Es decir, este es un contraste negativo, ¿sí? Mientras más se mueve, mientras más velocidad tiene, nuestro píxel se hace cada vez más claro. Me voy a brincar la animación porque les repito que no tiene caso el revisar los aspectos de resonancia magnética. Pero lo que sí les quiero hacer muy claro es que los gradientes de difusión, que es lo que están pintados en naranja, ¿sí?, que es la manera en que nosotros codificamos la posición original de estas moléculas de agua, nosotros podemos controlar tanto su amplitud como su duración y el intervalo de tiempo que hay entre el que codifica y el que decodifica. Y a través de estos tres parámetros, delta mayúscula, delta minúscula y G, nosotros podemos decir qué tan sensible a la difusión es nuestra imagen. Y esto tiene una dirección. Nosotros estamos viendo que estamos sobre el gradiente de X, sobre el eje de las X, estamos haciendo nuestra sensibilización a la imagen. Es decir, que si hay agua que se mueve a favor del eje de X, a favor o en contra, paralelo o antiparalelo, en esa imagen en particular nosotros vamos a perder señal. Pero si nosotros hacemos la misma codificación sobre el eje de las X, pero el agua se mueve perfectamente sobre el eje de las Y o el de las Z, es decir, los perpendiculares, va a ser como que le habla a la Virgen y no pasa nada, ¿sí? Y nosotros no notamos ninguna diferencia de nuestra señal. Es decir, nuestras mediciones son inherentemente unidimensionales, ¿sí? Si sabemos a priori cuál es la dirección de la difusión del agua, pues solamente tendríamos que ir a poner uno solo de estos gradientes con una sola imagen más la de referencia, ya veremos por qué. Con eso tendríamos todo lo necesario para medir el coeficiente de difusión. También podemos jugar, les repito, con el intervalo de tiempo entre nuestra codificación y decodificación o la duración del propio gradiente sensibilizador. ¿Esto qué va a hacer? Pues lo que veíamos en la gráfica anterior, mientras más tiempo le demos de moverse, pues la probabilidad de que lo veamos que llegó más lejos va a ser más alta, con lo cual estaremos incrementando nuestra sensibilidad a difusión, ¿sí?
Este terminote, que ustedes son matemáticos, a ustedes no los espanta, a mí sí, se resume en B, ¿sí? Entonces el factor B, que a mí me es más fácil decir, el factor B es mientras más alto, ¿sí? Estamos siendo cada vez más sensibles a la difusión del agua. Es decir, cuando B equivale a 0, ustedes que son matemáticos se les hará muy fácil, si no pongo mi gradiente, es multiplicar por 0 y ya se canceló todo, ¿sí? Entonces tenemos un factor B de 0, esta es una imagen que no es sensible a difusión. Tendrá contraste y el contraste será regido por todas las otras cosas magnéticas que tengamos en nuestra imagen, en nuestra preparación de imagen. Pero en cuanto el gradiente de difusión aparece, pues tendríamos que calcular todo esto y poner un factor B. El rango de los factores ronda desde los 500 o 600 segundos por milímetro cuadrado, que es el rango más o menos de lo que utilizan en imágenes de niños pretérmino, ¿sí? Porque tienen tanta agua que se mueve todo muy rápido, entonces no se necesita mucha sensibilización, hasta valores de 2000, 3000, 5000 y algunos locos que hacen 40000 y cosas así, ¿no? Utilizando dos imágenes, nosotros podemos calcular el coeficiente de difusión. ¿Qué tan rápido se está moviendo el agua? Pensándolo en términos de kilómetros por hora, más o menos, el coeficiente de difusión podríamos hablar de milímetros cuadrados por segundo, por ejemplo. Es esencialmente una velocidad. Y lo que tenemos que hacer es tener una imagen que no es sensible a difusión, es decir, B es igual a 0. Y una imagen que sí es sensible a difusión. Y a través de esta formulita tan sencilla, en donde vemos el factor B, lo que tenemos que despejar es D, el coeficiente de difusión. Si nosotros hiciéramos múltiples experimentos variando el factor B y tenemos una muestra y lo vamos muestreando cómo se comporta en señales de unidad arbitraria, entonces nuestra imagen con B0 vamos a suponer que nos da 100 unidades arbitrarias. Y ponemos después una B de 1000 y nos da esto, B de 2000 y nos da esto, B de 4000 y nosotros ajustamos una curva. Esta curva es exponencial y es el exponente precisamente el que nos da el coeficiente de difusión, ¿sí? Es más fácil en líneas rectas, simplemente le sacamos el logaritmo y la pendiente de esta línea nos va a dar el coeficiente de difusión. La verdad es que es un experimento muy sencillo, se conoce desde antes de los años 60, el fenómeno de que la señal decae por culpa de la difusión se conoce desde que Hahn describió el spin echo, ¿sí? Esto ya llovió muchos años, ¿sí? Pero la verdad es que solamente se empieza a explotar después de que aparece la secuencia de los gradientes bipolares que les mostré a partir de 1965, pero lo que verdaderamente impulsa el interés por la difusión fue su aplicación en enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Y la enfermedad vascular cerebral ha cambiado la manera en que la neurología trata esta enfermedad y se debe gracias a estas imágenes. Entonces, repitiendo lo anterior, que estaba en forma de gráficas, en una forma que yo lo entiendo más, si tenemos una imagen que no es sensible a difusión y una imagen que sí es sensible a difusión en alguna dirección, hacemos esta fórmula y terminamos con un mapa en el que cada píxel de la imagen ya no nos da una intensidad, nos da unidades, ¿sí? Que como les decía están en unidades de velocidad, ¿sí? Milímetros cuadrados por segundo. Noten por ejemplo el líquido cefalorraquídeo como es muy brillante en esta imagen, que para fin de cuentas tiene un contraste tipo T2. Y tenemos la misma imagen con todos los parámetros iguales, también tiene un contraste tipo T2, pero además del contraste tipo T2 tiene la sensibilización al agua. Como el agua del líquido cefalorraquídeo se mueve muy rápido y para todos lados, la señal la perdemos en la imagen que está sensibilizada con una B de 1000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al momento de hacer esta tasa, lo primero que vamos a hacer es eliminar todo lo que no sea difusión, porque es exactamente igual acá. El componente T1, el componente T2, la densidad de protones y todo lo demás se comparte entre estas dos imágenes. Tienen el mismo contraste a excepción de uno, que esta es sensible al agua, de la difusión del agua, y esta no, ¿sí? Y después sacamos la formulita y ahora lo que vemos acá en este mapa, que no es imagen, vemos muy brillante acá, que equivale a que el agua va bien harto rápido, ¿sí? En los ventrículos, por ejemplo, porque el agua se mueve para todos lados y muy rápido, ¿sí? Más o menos el agua de los ventrículos y la del parénquima cerebral es 3 veces más rápida en los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo, que en el parénquima cerebral. ¿Sí? Bueno, esto ya lo platicamos. Bueno, con lo que vemos es que si nosotros le damos aproximadamente unos 50 milisegundos para el agua de moverse entre que la codificamos y la decodificamos su posición,
La velocidad a temperatura persona viva, ¿sí?, le da chance al agua de moverse aproximadamente unas 10 micras. ¿Sí? Eso quiere decir, si ustedes lo ponen en contexto, un eritrocito tiene 7.4 micras de diámetro. En 50 milisegundos una molécula de agua no le va a costar ningún trabajo viajar de lado a lado. Y si ustedes lo ponen en términos de referencia de sustancia blanca, los axones son de más o menos 1, 2, 10 micras cuando mucho de diámetro. Entonces el agua rápidamente va a encontrar muchas barreras para su movimiento libre. De tal manera que el coeficiente de difusión ya no va a reflejar realmente la viscosidad y la temperatura del tejido. Lo que va a representar es qué carambas hay en el tejido que no lo deja moverse como le gusta moverse al agua. ¿Sí? A mí me gusta mover y caminar a este paso, pero si me meto al mercado el domingo, me tengo que caminar más despacito, porque hay bien harta gente y voy chocando. ¿Sí? Entonces, si alguien me rastreara con GPS, como Google, yo sé que lo hace, entonces podrán ver que hay ocasiones en que mi velocidad aparente es muchísimo menor a la que yo habitualmente tengo. Pero no es culpa mía, es culpa del entorno en el cual me estoy moviendo. Y eso es una excelente oportunidad para nosotros. Primero suena muy despectivo, porque al coeficiente de difusión le vamos a poner una A y le vamos a decir coeficiente aparente de difusión. Y suena muy despectivo, así como que ya, pues como no lo puedo medir, pues parece que se mueve así. Pero esa A es la clave, porque ahora lo que estamos haciendo es medir lo que es el movimiento de las moléculas de agua y cómo se comporta por el tejido mismo. De tal manera que nos ofrece un reportero, un espía del ambiente microestructural del tejido, aunque nos reporte a nivel macroscópico, porque nuestros píxeles van a ser de 2 milímetros. Pero lo que está investigando este reportero sucede a nivel microscópico. Entonces, obviamente, nos va a dar un promedio de lo que está sucediendo en esa población muy grande de moléculas de agua. El agua se comporta diferente a nivel intracelular que extracelular. Y es muy fácil. A nivel extracelular, la verdad es que no hay muchas cosas. El agua se mueve rapidón. ¿Sí? Pero a nivel intracelular, hay ribosomas, mitocondrias y todas esas otras cosas. Y eso va ocasionando que las moléculas de agua se muevan más despacito. Es posible con algunas técnicas discernir cuál es el agua intracelular y el agua extracelular, e incluso se pueden calcular el tamaño de los compartimentos. Ya lo veremos un poco más adelante. Pero algo muy interesante sucede en la sustancia blanca. En la sustancia blanca, como habíamos quedado, el diámetro de los axones, esto es microscopía electrónica de axones cortados axialmente o longitudinalmente. Esta es la barra de escala, son 2 micras, entonces aquí hay 2 micras. Si le damos 50 milisegundos al agua para andar difundiendo, va a chocar varias veces con las membranas. Entonces, ¿qué puede hacer si no se puede salir? Porque están las membranas del axón y después las capas de mielina que lo hacen bastante impermeable. El agua no se puede mover para allá. ¿Qué hace cuando uno está queriendo moverse y no lo dejan moverse? Pues se mueve para donde lo dejan. ¿Sí? Entonces el agua empieza a moverse a lo largo de los axones en lugar de en contra de ellos. Entonces eso lo que termina siendo es una difusión que no es isotrópica. Pues, en la etimología que platicábamos en la mañana, esto es anisotrópica. ¿Sí? No se mueve igual para todos lados. De tal manera que si lo lográramos medir, nosotros podríamos saber las características del tejido en donde se está moviendo el agua. El ejercicio más sencillo sería decir, bueno, pues si es sustancia blanca, ha de tener cierto grado de anisotropía, porque hay cierto orden en los axones. Y si no hay nada de orden, estamos en líquido cefalorraquídeo y el agua se mueve para todos lados. Además podemos medir cosas como, por ejemplo, qué tan bien están esos axones, ¿sí? Y podríamos sacar una tasa de anisotropismo que sería muy sencillita. La tasa de la coeficiente de difusión cuando lo medimos sobre esta dirección contra el coeficiente de difusión cuando lo medimos en esta otra dirección. Eso sería muy sencillo si supiéramos la dirección de los axones, lo cual solamente sucede en nervios periféricos. ¿Sí? Pero en el cerebro pues es un plato de espagueti y entonces no sabemos para dónde va y necesitamos una manera en la cual nosotros podamos saber a posteriori cómo iba la difusión del agua. De tal manera que lo que podemos hacer es medirlo en todas las direcciones que se nos ocurran. ¿Sí? El modelo más sencillito para hacer todo esto es el modelo del tensor. El modelo del tensor ya no me gusta cuando es un solo tensor. ¿Sí? Y vamos a ver por qué más adelante. Pero es muy didáctico
Y además tiene una interpretación biológica muy clara. Entonces, cuando son muchos tensores es muy bonito, pero cuando ya es uno solo, nos es insuficiente. Vamos a revisar por qué. Para poder armar un tensor, nosotros tendremos que medir la difusión del agua en todas las direcciones posibles. Al menos 6. ¿Sí? Al menos 6. Matemáticamente no sale si no tenemos 6. ¿Por qué? Pues porque vamos a terminar haciendo una matriz de 3x3. Entonces necesitamos 6 componentes independientes, ¿no? De tal manera que nosotros podemos medir cómo se mueve el agua, qué velocidad tiene en esta dirección, qué velocidad tiene en esta dirección, qué velocidad tiene en esta dirección. Y aquí ustedes están viendo una pequeña animación de la misma rebanada codificada con diferentes direcciones de difusión o sensibilización a la difusión del agua. Noten, por ejemplo, esta sección del cuerpo calloso. A veces brilla mucho, a veces brilla nada, a veces brilla intermedio. ¿Sí? Como lo que habíamos revisado es que si nosotros hacemos la sensibilización justo en la dirección esta, el agua que sabemos nosotros por anatomía se está moviendo en esta misma dirección, entonces eso va a hacer que nosotros perdamos señal. Entonces justo cuando le atina a esta dirección, pierde mucha señal. Y cuando es ortogonal, no perdemos señal. Todo eso lo hacemos píxel por píxel y tenemos 6 mapas de coeficiente de difusión por la fórmula que les había comentado antes, que tiene como referencia la imagen no sensible a difusión. Con esos datos podemos armar un tensor, ¿sí? Que es simplemente esta matriz, que es además simétrica, ¿sí? Que básicamente esto es un análisis de componentes principales, es igualito. Quien sabe hacer análisis de componentes principales sabe armar tensores, ¿sí? Tenemos datos que están correlacionados entre ellos, esto es una matriz de covarianza, ¿sí? Y entonces lo que podemos hacer es armar los componentes principales de esto, se llaman lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ¿sí? Con sus vectores asociados. Y eso es todo lo que tiene que ver. Cuando ustedes tienen un análisis de reducción de dimensiones que tienen 50 columnas, por ejemplo, lo pueden reducir en menos componentes y a lo mejor se quedan con los que explican el 95% de la varianza y a lo mejor son 4 o 5 diferentes vectores y tiran los demás. Acá sabemos que queremos 3 porque estamos en un espacio tridimensional, entonces está muy fácil. ¿Sí? Sacamos un montón de direcciones, terminamos con esta matriz de covarianza y sacamos el coeficiente de difusión. El tensor de difusión, perdón. ¿Sí? Les había dicho que normalmente lo mínimo son 6 imágenes, pero la realidad es que hacemos muchas más, porque mientras más datos le metas a este sistema lineal, pues más vas a ajustar tu modelo. Estos serían los mapas equivalentes de los componentes del tensor, ¿sí? Entonces tenemos los coeficientes de difusión en las direcciones puras y la correlación que existe entre X y Y, ¿sí? Estos son mapas de correlación, los que quedan fuera de la diagonal, ¿sí? Para que nosotros tengamos nuestro tensor. Lo bonito del tensor es que el componente principal, ¿sí? Queda alineado paralelo al tejido que le dio esa forma a la difusión. Nosotros fuimos a medir la difusión, fuimos a preguntar cómo se comporta. Ya nos informa cómo se comporta la difusión, entonces ahora podemos inferir que el tejido está orientado precisamente en esa dirección. Esto lo armamos píxel por píxel, ¿sí? Tenemos que armar un tensorcito por cada uno de nuestros píxeles. Tenemos casi siempre 128 por 128 y unas 50 rebanadas, ¿sí? Y habíamos quedado que tenemos al menos 6 imágenes, pero en la práctica por lo general hacemos 32, 60, y ya si tenemos mucho tiempo hacemos un montón más, todas las que se deje el sujeto, ¿sí? Pero lo que vemos es que, ¿se acuerdan de esa área del cuerpo calloso que habíamos visto? Pues claramente vemos que están orientados los tensores de esa manera. Podemos después descomponer al mismo tensor, ¿sí? Los tensores isotrópicos, ¿sí? Que parecen esferas, tienen una fracción de anisotropía de 0, ¿sí? Y los vamos a representar de negro en este mapa. Y los que son muy flaquitos tienen una fracción de anisotropía de 1 y los vamos a representar de blanco. Es decir, qué tan flacos son los tensores, los pintamos de blanco. Hay una fórmula muy fea, pero que es una desviación estándar glorificada, ¿sí? Y es de la manera en que nosotros podemos ver a los tensores en un mapa de 2 dimensiones, porque la verdad andar viendo las perlitas esas que vimos en la imagen anterior se ve muy bonito, pero no sirve de nada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer son mapas en los que podamos preguntarle al tejido cómo se comporta. También les podemos preguntar su orientación. Esto es ya muy convencional. Los pintamos, el componente X, Y, Z del vector principal, lo convertimos en los canales red, green, blue,
X, Y, Z, RGB y asunto arreglado. X en rojo, verde es el Y, y lo que está entrando y saliendo de esta imagen, ¿sí?, lo vemos en azul. Los colores son muy bonitos, son muy divertidos, a todos nos gustan, por lo menos a mí sí, pero también es muy interesante el que podamos entonces inferir si el tejido está sano o está malito, ¿sí? En el caso de axones sanos, las membranas de los axones y las capas de mielina van a impedir que el agua difunda de manera perpendicular a ellos. Eso fue lo que le dio la anisotropía. Eso quiere decir que podemos aprovechar ese mismo mecanismo para saber si algo le está pasando a los axones y a las capas de mielina o a la densidad de los axones, en el caso de patología, que nos daría unos tensores de difusión que no serían tan flacos. Esto, por ejemplo, es microscopía electrónica del Fornix, que es un pequeñito fascículo de sustancia blanca que sale del hipocampo, después de una cirugía de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Algunos tenían esclerosis, o sea, estaba medio muerto el hipocampo en algunos sujetos y en otros no tanto, ¿sí? Baste la clínica con eso. En el caso de los pacientes que tenían FA bajo, es decir, la fracción de anisotropía, y que tenían este tipo de elipses en el Fornix previo a la cirugía, nosotros teníamos esta medición, iban a la cirugía, hacíamos la microscopía electrónica del Fornix y este es el tipo de tejido que nosotros observábamos. En los pacientes que tenían este tipo de tensores, este es el tejido que nosotros observábamos y no se necesita ser patólogo para decir que este está fregado y este no está fregado, ¿verdad? Entonces, lo que nos habla la fracción de anisotropía tiene una interpretación biológica directa sobre el propio tejido, lo cual quiere decir que esto lo podemos inferir sin necesidad de ir a cortar. Bueno, el otro aspecto de la tractografía, ya les platiqué del aspecto microscópico, ¿sí? El otro aspecto de la difusión es el aspecto macroscópico. Entonces es el utilizar la información de los tensores vecinos o de los campos de difusión vecinos, pues para hacer los jueguitos de juntar los puntos, ¿sí?, hasta que tengamos lo que es el fascículo virtual de lo que nosotros estamos viendo. Entonces lo podemos hacer en todo el cerebro y después podemos decir de todo el cerebro solamente me interesa lo que pasa por aquí, por acá y por acá y terminar con el tracto córtico-espinal, ¿sí? Yo sé que ustedes no lo necesitan, pero ya es costumbre mía, siempre hago hincapié. Cada una de estas hebritas que vemos ahí no es un axón, es la representación virtual de muchos axones cuya difusión se resume en un tensor por píxel y después los juntamos, no es un axón. La tractografía la podemos hacer determinística o probabilística. Determinística es simplemente unir los puntos y solamente hay un camino posible. La probabilística es decir, la más sencilla, por ejemplo, es vamos a tomar de esta distribución de probabilidades del vector principal, vamos a hacer lo que crezca y de repente, bueno, va tirando los dados en cada uno de estos pasos, es una cadena de Markov, ¿sí? Vamos tirando los dados en cada uno de estos pasos y bueno, pues de repente hay unos locos que se desvían, ¿no?, y se van a la tierra del nunca jamás, pero la gran mayoría van a seguir el campo que les está indicando los propios datos. Después pintamos de colores cada uno de estos píxeles de acuerdo al número de hebritas de estas que lo están visitando y ya después podemos prescindir de las propias líneas y nos quedamos con un campo de probabilidad de que este píxel esté conectado con este. Ahora, les decía yo que el tensor es muy didáctico, es muy bonito, tiene una interpretación biológica muy práctica, pero no siempre. No siempre, ¿y por qué? Porque el modelo del tensor, al ser un modelo, es una caricatura de la realidad, tiene algunas cosas que tiene que asumir a priori, sobre todo que la difusión es gaussiana y no distingue entre agua intracelular y el agua extracelular. Pero yo creo que la principal es que no distingue entre fibras que se cruzan, ¿sí? Si ustedes tienen en un píxel dos poblaciones de axones que se cruzan a 90 grados, pues nosotros quisiéramos ver un tensor así y otro tensor así y que nos diera esto. La realidad es que no es así. Cuando sacamos el modelo del tensor de esos datos, lo que nos queda es un hotcake, ¿sí? Y un hotcake no sirve de nada, ¿sí? Porque tiene anisotropía baja, pero no es porque el tejido ahí esté malo. Es porque el tejido ahí tiene dos tipos de tejido al mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es extricar las dos poblaciones.
Les voy a poner un ejemplo de cuando el modelo del tensor sí sirve, ¿sí? Para que quede claro que sí es útil en algunas circunstancias y que queremos que regrese los días dorados en que podíamos interpretar el tensor de manera trivial. La degeneración valeriana es un buen modelo para demostrar la capacidad que tiene el modelo del tensor, y no el modelo del tensor, la difusión del agua. La difusión del agua para hablarnos del tejido. Simplemente vamos a tratar nuestra señal de la difusión del agua con el modelo del tensor para esta aplicación. La degeneración valeriana sucede cuando en un axón lo cortas y se muere para allá y se muere para allá. Esa es la degeneración valeriana. Pero resulta que la degeneración valeriana en los axones tiene dos fases. En la primera fase se hacen como rosarios, ¿sí?, de los axones. Y en la segunda fase las capas de mielina se pierden. La primera fase sucede muy rápido, en horas o días. La segunda fase se tarda de 2, 4, 6 meses. ¿Sí? Que entonces la primera fase, que es el acortamiento de los axones y el que se hagan como rosarios, ¿sí?, sucede en un día, en unos 7 días, perdón, y las capas de mielina empiezan a irse de los 2 a 4 meses después. Este es nuevamente axones sanos, cortados axialmente, y así es como quedan cuando ya se empiezan a desaparecer todos ellos después de degeneración valeriana. ¿Podemos ver esto en humanos? Sí, podemos verlo en humanos. Hay algunos pacientes que entran a una cirugía que se llama callosotomía, que les cortan el cuerpo calloso para prevenir la propagación de crisis epilépticas, en unos casos muy particulares. Lo que tenemos es que les cortan desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces los 2/3 anteriores los cortan durante la cirugía, sabemos el momento de la cirugía, ¿sí? Entonces podemos verlos antes y podemos verlos después. Aquí está el corte que se les hizo. Entonces si pintamos estas partecitas que están aquí, la rodilla y el cuerpo del cuerpo calloso, los pintamos de acuerdo a la fracción de anisotropía, es decir, que tan gordos son los tensores, con colores azules con elipses gordas y con colores cálidos con elipses flacas. Entonces lo que vemos es que pues tiene una alta anisotropía el cuerpo calloso, pues por ahí pasan muchos axones. Pero en cuanto los cortamos, esos axones se empiezan a rosariar y se empiezan a degenerar, y vemos cómo la fracción de anisotropía cae de manera muy dramática y se mantiene abajo 2 meses después. Lo hicimos a los 8 días porque antes de eso tenían grapas los pacientes en el cuero cabelludo y no son compatibles con el resonador. Pero lo bonito, o por lo menos así lo creo yo, es que si nosotros separamos lambda 1 y lambda 2 y lambda 3, lambda 1 le vamos a llamar la difusión paralela a los axones, y lambda 2 y lambda 3 son los perpendiculares, vemos que ¿quién tiene la culpa de la caída de FA al principio? En la fase aguda es la difusión paralela, y después hasta se recupera. ¿Se acuerdan que los axones se hacían fragmentitos? ¿Sí? Se hacían como rosario. Entonces ahora, antes teníamos unas carreteras por las cuales el agua transitaba perfectamente de manera longitudinal, y ahora le pusimos membranas que la están haciendo chocar al agua, y por eso baja la difusión paralela. Y la difusión perpendicular, ¿sí?, de esta manera, esa le cuesta trabajo, pero termina subiendo en la fase crónica. Y eso le equivale a cuando las capas de mielina se empiezan a ser degradadas por la glía. En la fase muy aguda, pacientes de ese mismo tipo, pero que en lugar de grapas los suturaron para que los pudieran meter al resonador. El mismo caso, pero en el fornix, vemos cómo la difusión paralela empieza a caer, ¿sí?, y después empieza a subir otra vez. Entonces la fase aguda del arrosariamiento se ve muy claramente en esta imagen. Esto ya lo revisamos, ¿sí? Otra cosa muy interesante de las imágenes de difusión es su capacidad, por ejemplo, para medir plasticidad en casos de entrenamiento o experiencia o lo que sea. Este es un experimento muy elegante que viene de un grupo de Israel, en el cual a los sujetos les enseñaban a jugar, los que son gamers, Need for Speed, ¿no?, un videojuego de carreras de coches, ¿sí? Y la condición era, nunca hayas jugado esta versión de Need for Speed antes, ¿sí? Y te vamos a poner una sola pista, hasta que te la aprendas al cansancio. A otro grupo los pusieron a jugar, pero les variaban las pistas. Y otro grupo no los pusieron a jugar, ¿sí? Resulta que después de unas horas de entrenamiento, el coeficiente de difusión del hipocampo, que ustedes saben que es una región encargada de la localización espacial de las cosas, cambia el coeficiente de difusión, ¿sí?, y que además se correlaciona con qué tanto mejora los sujetos a la hora de estar jugando la misma pista. ¿Sí? Entonces cambios plásticos en humanos se pueden ver con el coeficiente de difusión.
Lo bonito y elegante de este experimento es que no se quedaron ahí. Hicieron exactamente el mismo experimento con ratas. En ratas no las pones a jugar Need for Speed, las pones en el laberinto de Morris, que tiene una plataforma abajo del agua. La rata está nadando y tiene que saber en dónde se encuentra esa plataforma donde puede descansar. ¿Sí? Entonces, tienen que aprender localización espacial. Es básicamente el mismo ejercicio que hicieron los humanos. Y nuevamente, en los hipocampos, vemos cambios de difusión y ahora sí pueden hacer todo lo que hacen las personas que se dedican a la ciencia de a de veras, ¿sí? Que es ver cuáles son los cambios y pues obviamente las cosas que ven son cambios en sinaptoficina, en proteína glial y en el Brain Derived Neuronal Factor. Yo no me dedico a eso, pero el chiste es que con estas cosas pueden evidenciar la manera en que el tejido cambió y que ocasionó estos cambios en la difusión. Lo bonito de esto es que se puede medir in vivo y de manera longitudinal. Bueno, ahora, qué padre que con el tensor de difusión se pueden hacer un montón de cosas y todo. Pues resulta que obviamente solamente podemos poner el modelo del tensor en aquellos píxeles en donde estamos segurísimos que solamente hay un grupo de fibras. Y eso, la verdad, son bien poquitos píxeles. Sucede en el cuerpo calloso y solo en su parte central y en la cápsula interna. Y párenle de contar. El Fornix sí. Yo quiero el Fornix. Pero fuera de allí, la verdad es que no podemos meter el modelo del tensor porque esto es lo que nos va a suceder y no podemos. ¿Sí? Entonces necesitamos alternativas al modelo del tensor. Y hay algunas alternativas que están basadas en modelos como el modelo del tensor. Y pues lo primero que nos viene a la mente es el modelo multitensor. Y aquí tenemos a Alonso que a eso se dedica y lo hace muy bien. Y de esta manera él está tratando de regresar esta idea de que podemos interpretar el tensor de una manera biológica muy sencillita, pero lo podemos volver a usar en todos aquellos píxeles que tienen 2 o 3 o 4 grupos de fibras. Son raros los de 4, pero de 3 no son tan raros. Existen otros modelos, ¿sí? Por ejemplo, el Bootstrap, que es repetir y repetir y repetir. El Ball and Stick, que nos presentó el Dr. Ball hace rato, que es la manera en que él hace su conectividad con los bebés. El modelo de Charmed, que ahorita vamos a revisar, y les platicaré un poquito de la deconvolución de la señal. Se puede hacer sin ningún modelo, no asumir nada, nada más que esto requiere cantidades exorbitantes de datos, ¿sí? Entonces, no han sido tan fuertes. QBall se ha hecho cada vez más fuerte. No tiene unos requerimientos altísimos, son unas adquisiciones de 10, 12 minutos, 15 minutos cuando mucho. Pero, por ejemplo, Diffusion Spectrum Imaging, estamos hablando de una adquisición de 1 hora, ¿no? Entonces, no cualquiera aguanta una adquisición de 1 hora. El modelo Charmed es muy bonito, es del grupo de Israel. El modelo Charmed lo que hace es Composite, Hindered and Restricted Model, quién sabe qué es Diffusion, ¿sí? Lo que hace esto es separar el comportamiento de las moléculas de agua de 2 maneras. Uno que está, vamos a llamarle así, hindered sería así como que le echaron mosca, ¿no? O sea, le cuesta trabajo al agua moverse, ¿sí? Pero no está restringido, nada más le cuesta trabajo. No está en una cárcel la persona, nada más está alrededor de muchas personas que no lo dejan salir, ¿sí? Y el restricted es el que verdaderamente el agua, aunque le dieran mucho tiempo de moverse, va a acabar sin moverse. O sea, llega un momento en que la restricción se le impone y no puede salirse de ahí. Entonces podrán imaginar que el restricted es el agua intracelular. ¿Quién es la restricción final? Pues la membrana del axón. No va a dejar que se salga el agua. Mientras que el hindered es el agua que está afuera, que representamos en azul. Lo bonito de este modelo es que es capaz de separar estos 2 tipos de agua y después nos puede decir, por ejemplo, cuál es su comportamiento a lo largo del tiempo, cuál es su probabilidad de no haberse movido. ¿Sí? Mientras más flaco esté esta distribución, quiere decir que el agua pues, le cuesta mucho trabajo moverse y se queda en su lugar. Mientras más floja esté esta curva, como en este caso, quiere decir que el agua le costó menos trabajo moverse. Hay menos cosas que estén en su camino. ¿Sí? Y la otra cosa que podemos también medir es la distancia promedio, ¿sí? Que lo sacaríamos a través de la distancia a la mitad de la altura, ¿sí? El full width at half maximum. Le sacamos esto y nos puede decir. Y aquí tenemos 3 ejemplos de cómo el tejido podría comportarse y cómo lo podríamos medir. Tejido sano, el agua intracelular se queda dentro de las células, tiene una restricción muy grande, por lo tanto,
su probabilidad de cero desplazamiento es alta, mientras que el agua que está fuera de los axones, pues se mueve de una manera gaussiana, se mueve para todos lados y como que no tiene mucho problema. Pero cuando los axones o las capas de mielina están afectados, el agua de adentro se escapa, se fuga, entonces su probabilidad de desplazamiento cero disminuye y su full width at half maximum aumenta, ¿sí? Porque su distribución a lo largo del tiempo de su comportamiento pues cambió. Y en este caso, donde tenemos pérdida de los axones, pues lo que vemos es que ahora predomina el agua extracelular, se mueve para todos lados, y con esto podemos evidenciar que hay menos axones que en este caso, por ejemplo. Esto se puede hacer, obviamente, píxel por píxel, ¿sí? En este caso de, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, que es una enfermedad de la mielina, se podrán imaginar que, no tengo perdón, no puse la rotulación correcta, pero esta es la probabilidad de cero desplazamiento, ¿sí? Entonces habíamos quedado que disminuye por el caso que está aquí en medio, ¿sí? Entonces su probabilidad de desplazamiento disminuye, de cero desplazamiento disminuye, y lo que aumenta es la probabilidad de qué tan lejos llegó. Y algo que está muy coqueto es una extensión de esto, que se llama Axcalibur, también del mismo grupo. Ya más o menos se la habrán imaginado alguno de ustedes que esto hubiera sido posible. Si nosotros hacemos el ejercicio de hacer poquita codificación de difusión, con tiempos de difusión muy cortitos, vamos a decir 10 milisegundos. Vamos a poner al agua a difundir a ver qué le pasa. Pues se mueve isotrópicamente. Ah, pues qué chido. Y en el tejido, pues también. Este es agua libre, este es en tejido, ¿sí? Lo que estoy representando en blanco es la membrana de un axón cortada axialmente. Entonces el agua afuera y el agua adentro se comportan igual, porque no hay tiempo para llegar a las membranas. Conforme empezamos a aumentar el tiempo de difusión, le damos la oportunidad al agua de llegar a los bordes, ¿sí? Y encontrarse con su restricción. Y entonces llega un momento en que el agua adentro de los axones y el agua fuera de los axones ya no se comportan igual. Y este punto en el que esto se separa, como nosotros hemos codificado sabiendo nuestros tiempos de difusión, podemos calcular, a través de despejar las fórmulas que vimos antes, cuál es el diámetro promedio de los axones que provocaron que aquí ya no podemos ver que la difusión sigue aumentando su full width at half maximum, mientras que en el agua libre sí. Entonces de esa manera nosotros podemos inferir el diámetro de los axones, y eso lo hacen ellos en un modelo en un ratón, ¿sí? Entonces este es el cuerpo calloso del ratón, y estos serían las microscopías electrónicas de lo que hay adentro, y podemos ver que pues hay de diferentes diámetros. Estos son los más gordotes, estos son los más flacos, ¿sí? Estos axones, y lo que ellos pueden hacer es calcular la distribución de la probabilidad de los diferentes sitios dependiendo del diámetro de los axones basado en este método de Axcalibur. Bueno, hay otros métodos, pero me voy a brincar ya directamente a lo que viene siendo de convolución esférica, porque es un método relativamente sencillo y porque por eso mismo es lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿sí? La de convolución esférica es muy sencilla. La verdad es que conceptualmente es, ¿cómo dicen? Es una pavada, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es saber cómo se comporta el agua, cómo se comporta la señal de la difusión del agua en el caso de una sola población de fibras, ¿sí? Entonces vamos a pensar en el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, justo en la imagen medio sagital, ahí hay una sola población de fibras porque es un verdadero embudo ahí lo que pasa, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ir a tipificar cómo se comporta la señal de la difusión allí, entonces vamos a saber cuál es el comportamiento canónico de nuestra señal y después la vamos a poder ir a deconvolucionar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que esta es la dirección del cuerpo calloso, entonces el sujeto está acostado pues así, ¿no? Entonces quedó aquí la izquierda y acá quedó la derecha, ¿sí? Entonces el cuerpo calloso está conectando izquierda-derecha. Y se acuerdan que cuando nosotros hacemos la imagen de sensibilización en una dirección, perdíamos señal cuando le atinábamos a la dirección preferente del agua. Entonces, este disco tiene ombligo, ¿sí? Y ese ombligo es precisamente la dirección Z. Y todas las sensibilizaciones que hagamos en las direcciones perpendiculares, pues nos van a dar mucha señal, porque en esas imágenes que estamos sensibilizando, no estamos viendo nada en ese componente, ¿sí? Entonces nos da mucha señal. Recuerden, para que perdamos la señal, tenemos que atinarle a la dirección en la cual se está moviendo el agua.
Si lo hacemos de manera perfectamente perpendicular, nos da mucha señal. Por eso vemos este disco con ombligo, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos a priori que un grupo de fibras que estuvieran en esta dirección nos darían este comportamiento de la señal, decimos, ¡ah, qué padre! Entonces, cuando yo vea una señal tan rara como esta, ¿sí?, que es alta para diferentes lados, tiene forma de amiba, y no sabemos qué hacer con ella, lo único que tenemos que decir es, bueno, si aquí hubiera dos grupos de fibras, un grupo de fibras se comportaría de esta manera y el otro grupo de fibras se comportaría de esta manera. Y haciendo la deconvolución, lo que sacaríamos es la distribución de las fibras que están provocando esta señal, ¿sí? Entonces, la deconvolución esférica pues es muy práctica porque es capaz de discernir las diferentes direcciones de difusión a pesar de que existan grupos de fibras que se entrecrucen. El problema que tiene es que todo lo bonito que habíamos dicho de difusión paralela y perpendicular y la mielina y los axones y los rosarios ya no sirve, ¿sí? Entonces, logramos una cosa, estamos como López Portillo, ¿no? Un caminito para atrás, adelante y otro caminito para atrás, ¿sí? Entonces, ahora ya no sabemos cuál es el componente biológico que causó este comportamiento en nuestra señal de difusión. Recientemente aparecieron dos artículos que básicamente describían exactamente lo mismo, ¿sí? Uno del grupo de Australia y otro del grupo que probablemente conocen aquí, el doctor Bell, en el que, aprovechando la manera en que está compuesta nuestra deconvolución esférica, básicamente la amplitud de donde puede estar nuestro pico de difusión, la amplitud sería equivalente o la podríamos relacionar con la densidad de los axones y el diámetro de los axones, muy similar a lo que habíamos hecho con lo de FA. Entonces, estos dos grupos básicamente hacen lo mismo. Nada de esto está probado con histología, a diferencia del modelo del tensor que tenemos cuando uno dice, ay, es que en mis pacientes con epilepsia tienen el FA abajo, o en pacientes con Parkinson tienen el FA abajo, ha de ser porque, y uno puede decir, fulano de tal vio que los axones en microscopía electrónica se veían así o asado. Acá nada. Todo está a nivel teórico y no tenemos una confirmación histológica de nada de esto que teóricamente suena muy bien, pero que no sabemos. Pero les digo, una de las enormes ventajas que tiene esto de la deconvolución esférica, si nos acercamos aquí, podemos ver esto. Ahora, de fondo tenemos en blanco y negro un mapa de fracción de anisotropía. Recuerden que la fracción de anisotropía es más alta, más blanca, en los lugares donde las esferas son muy flacas, donde las elipses son muy flacas, ¿sí? Y son negros en los lugares donde nuestros tensores son muy gordos. Y entonces, ¿por qué carambas tenemos este agujero negro en esa parte del cerebro? Y eso es precisamente porque allí se cruzan fibras. Este es uno de los mejores ejemplos de cruce de fibras. Aquí tenemos el acercamiento, ¿sí? Tenemos tres grupos de fibras que se entrecruzan aquí, como si fuera el periférico, y pues nos provocan un caos, ¿sí? Y entonces nuestras elipses dejan de ser elipses, se convierten en hot cake o se convierten en esfera de manera artificiosa. No es que el tejido ahí esté degradado o que esté malo o que tenga menos axones. Al contrario, tiene más grupos de fibras, pero el modelo del tensor fracasó radicalmente. El modelo de deconvolución esférica es capaz de enseñarnos que existe un entrecruzamiento de fibras que después nosotros podemos aprovechar con tractografía. Podemos aprovecharlo tanto que podemos hacer tractografía del cerebro completo, ¿sí? Y generar, vamos a decir, 10 millones de fibras, ¿sí? Que se vayan por donde quieran a través de estos florecitas que vimos de deconvolución esférica. Y después, como habíamos hecho antes con la tractografía probabilística, le podemos preguntar al píxel cuántas veces pasó una fibra aquí o cuántas fibras pasaron por aquí. En este píxel a lo mejor pasaron 1 millón de fibras, se pone bien blancote, ¿no? Pero ¿por qué nos tenemos que quedar con la resolución con la que estábamos al principio? ¿Sí? Pues digo, si los tractos son infinitesimalmente delgados, pues ¿por qué tenemos que quedarnos en la resolución de los voxeles originales? Y entonces aquí viene la técnica que ya les comentaba un poco el doctor Manjón, que es de super resolución, ¿sí? Podemos ir más allá del tamaño del píxel original. ¿Por qué? Porque tenemos más datos de los que creíamos. Lo que pasa es que estos datos estaban organizados de manera radial, no espacial. Entonces vamos a explotar o separar esa contribución y entonces ahora mejor vamos a preguntarle, vamos a hacer una nueva rejilla a nuestra imagen y en lugar de ser de la resolución original la podemos hacer mucho más chiquitita, .125
milímetros por lado, si ustedes quieren. Y ahora a cada uno de esos pixelitos les preguntamos, bueno, pues cuántas fibras pasaron por aquí. Y los volvemos a pintar, igual que en este caso. Pero lo padre es que aquí alcanzamos a ver mucha más estructura y mucho más textura que no veíamos en la resolución original. Entonces, nuevamente, pues esto es una técnica de super resolución. Para referencia tenemos una imagen del mapa de anisotropía común y corriente. No se ve la estructura que se ve aquí. Y una imagen T1 con resolución de 1 por 1 por 1 y muy bonita la imagen y no se ve la estructura que tenemos acá. Aprovechando estas técnicas, una de mis estudiantes en el laboratorio, Lupita, está aprovechando estas técnicas de super resolución porque ella está interesada en un grupo de fibras que pasan en una parte muy particular del mesencéfalo. Se llaman las radiaciones prelemniscales y son diminutas y cuesta mucho trabajo verlas. Pero a través de esta técnica de convolución esférica, tractografía y de imagen de densidad de tractos, ella puede hacer imágenes de 0.2 o 0.25 milímetros por lado y alcanzar a ver ahora más estructura que lo que se veía en los mapas de FA originales, y de esa manera logra segmentar las diferentes zonas que están en este mesencéfalo, como el núcleo rojo, la zona incierta, las radiaciones prelemniscales en amarillo y el núcleo subtalámico en morado, ¿sí? Entonces, de esa manera ella es capaz de hacer eso y ahora ir a preguntar cuáles son las fibras que pasan por esta zona amarilla para poderlas tipificar, que ese es el objetivo del estudio. Y resulta que pues no solamente es un grupo de fibras las que pasan por las radiaciones prelemniscales, pasan varias y son muy reproducibles entre sujetos, tanto con Parkinson como sin Parkinson. Y esta área es interesante en el contexto de Parkinson porque es un área que es amena a estimulación cerebral profunda. Van y le ponen un electrodo ahí al paciente y deja de temblar o deja de tener tantos síntomas de Parkinson. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué al estar tocando un grupo de fibras tenemos los efectos terapéuticos que tenemos? ¿Y por qué a unos pacientes les va bien en el síntoma A y a otros les va mejor en el síntoma B? La hipótesis es porque en algunos pacientes estamos tocando las fibras azules, que están 1 milímetro más adelante, y en otros pacientes estamos tocando las fibras amarillas, que están 1 milímetro más atrás. Lo bonito de esta región es que guarda cierta relación topológica que tiene que ver con su conectividad. Es decir, si bien las fibras pasan como un embudo, no están todas revueltas. Sí tienen cierta segregación espacial adentro de este embudo. ¿Sí? Estas son otras vistas de diferentes conexiones que conectan partes muy disímiles del cerebro, pero que todas confluyen a través de estas radiaciones prelemniscales y guardan una relación topológica entre ellas. Aquí esta a mí se me hace muy bonita porque podemos ver la conectividad del cerebelo que va a llegar a las radiaciones prelemniscales y seguir, ¿sí? Pero hay otro grupo muy distinto, ¿sí? Muy clarito, que conecta a lo que pensamos es el núcleo pedúnculo pontino, que está íntimamente relacionado en la fisiopatología del Parkinson. Podemos ver incluso cómo decusan fibras, ¿sí? Podemos ver cómo pasan de un lado al otro, ¿sí? Y esto solamente es posible a través de la deconvolución esférica o métodos que tengan esta capacidad de distinguir entre uno y otro. Y mi última diapositiva es otro ejemplo, ¿sí? Son datos que adquirió Arafat Angulo, en los cuales tenemos imágenes de difusión, todo lo mismo, hacemos deconvolución esférica y lo que nos interesa es las radiaciones acústicas. Este es el promedio de 53 sujetos. Y me gustan las radiaciones acústicas como ejemplo de la deconvolución esférica porque no se me ocurre ningún otro fascículo de sustancia blanca que cruce todo, ¿sí? Este es el más contreras de todo. Hay fibras aquí que van para arriba y para abajo, otras que van en esta dirección. Bueno, tienen que atravesar como 4 o 5 fascículos para poder llegar del cuerpo geniculado lateral medial hacia la corteza auditiva. Entonces eso quiere decir que todos los píxeles por los cuales va este tracto son píxeles en los cuales el modelo del tensor hubiera fracasado y nunca hubiéramos podido sacar una tractografía de este tipo. Solamente con métodos que son capaces de hacer esta resolución, ¿sí? Como el multi-Boland-Stick, como el multitensores o como la deconvolución esférica. De esa manera podemos ver y discernir estos fascículos de sustancia blanca. Bueno, estoy en tiempo. Yo les doy las gracias y les doy las gracias a los estudiantes que me facilitaron el material para esta presentación y si tienen cualquier duda estoy a sus órdenes.